Súmate a nosotros, cubanos, súmate y seremos más fuertes, más eficaces en el propósito de restaurar el hogar nacional que tanto necesita nuestra sufrida familia cubana. Pero esto solo es posible sin odios ni rencores, como hermanos. Súmate a nosotros, cubanos, súmate y seremos más fuertes, más eficaces en el propósito de restaurar el hogar nacional que tanto necesita nuestra sufrida familia cubana. Pero esto solo es posible sin odios ni rencores, como hermanos. Súmate a nosotros, cubanos, súmate y seremos más fuertes, más eficaces en el propósito de restaurar el hogar nacional que tanto necesita nuestra sufrida familia cubana. Pero esto solo es posible sin odios ni rencores, como hermanos. Diez menos 8. Hoy sí me cogió. Buenas noches. Hoy me cogió tarde. Buenas noches. Buenas noches, amigos. Buenas noches, curiosos. Buenas noches, enemigos también. Espero no tener demasiados enemigos y menos por razones ideológicas. Si me ven algún pecado, sí puede ser que merezca críticas, pero por ideología no venimos a este espacio a fajarnos. Hoy estamos abrumados de nuevas noticias, casi todas malas. Ha sido terrible este año, ¿verdad? El coronavirus es lo peor porque va a traer muchas consecuencias y sobre todo la pérdida de las ilusiones.
Yo quería hoy, ante todo, ya que estamos un poco atrasados, ponerle la parte inicial del noticiero cubano. Ya tiene bueno, fue a las 8 cuando comenzó, pero algunos de ustedes quizás se han perdido al menos la forma en que la televisión cubana ha cubierto las últimas noticias y sus prioridades. Se habla del coronavirus y del ciclón que va a azotar una parte de Cuba. Josh, cuando quiera, para ganar tiempo y andar rápido, noticiero de la televisión cubana. Buenas noches, al saludarlos estamos iniciando la emisión estelar del noticiero de la televisión cubana. Buenas noches, gracias por su compañía. De inmediato los titulares. Depositan ofrendas florales de Raúl y Díaz-Canel en el Panteón de los Mártires del 26 de julio. Llama el gobierno a la disciplina, vigilancia y responsabilidad para evitar contagio de la COVID-19. Exponen científicos a resultados de investigaciones dirigidas a elevar producción de alimentos. Se espera incremento gradual de precipitaciones a consecuencia del paso de la tormenta tropical Isaías. Ofrendas florales del primer secretario del Comité Central del Partido Comunista, general de Ejército Raúl Castro Ruz, y del presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, distinguieron hoy el homenaje por el Día de los Mártires en el Cementerio Patrimonial Santa Ifigenia de Santiago de Cuba. El Callejón del Muro remueve los dolores más hondos de una ciudad rebelde cada 30 de julio. Aquí el corazón, aquí las manos. Fue aquí donde con saña mezquina lacayos de la dictadura batistiana acribillaron a balazos a Fran País García con tan solo 22 años de edad y a Raúl Puyol Arencibia, dos valiosos combatientes del movimiento 26 de julio. Las flores en las tarjas hacen hoy de paño las lágrimas de un luto imperecedero desde hace 63 años. La congregación de pueblo, jamás ausente desde el triunfo de la revolución, alivia el alma de los viejos clandestinos que, con tributo solemne, honran a los mártires a nombre de toda Cuba junto a las autoridades de la provincia. Este Día de los Mártires de la Revolución Cubana, el homenaje de los santiagueros pasa por el Parque La Placita, donde solían reunirse los jóvenes insurrectos de la época, hasta el cementerio Santa Ifigenia, donde descansan más de 200 combatientes revolucionarios. Ofrendas en nombre del general de ejército Raúl Castro Ruz, del presidente de la República Miguel Díaz-Canel Bermúdez, de la Asamblea Nacional del Poder Popular y del Consejo de Estado y del pueblo de Cuba, fueron depositadas en el Monumento a los Mártires del 26 de julio. Los caídos durante la insurgencia, como los hermanos Díaz y cada mártir de la independencia de Cuba en la era Fidel, fueron honrados. Una fragancia de rosas y la guardia de honor contrastan hoy en el mármol de las tumbas en las que ondean la bandera cubana y la del 26 de julio como símbolo de reconocimiento inmortal a esas vidas sacrificadas por la patria. Desde Santiago de Cuba, Cusco Tarradel, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. El Grupo Temporal de Trabajo para el Enfrentamiento a la COVID-19 continuó este jueves el examen de la situación epidemiológica del país y de la marcha de la etapa recuperativa. Una jornada en la que se reportaron 9 casos positivos al nuevo coronavirus, 2 altas médicas y ningún fallecido. La reunión fue encabezada por el presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, y el primer ministro Manuel Marrero Cruz. Disminuyó el número de casos positivos a la COVID-19 registrados en Cuba al cierre del miércoles, pero no las acciones de control que se implementan en el país, en particular en Artemisa y La Habana, provincias que concentran la casi totalidad de los contagios en los últimos días. Los 9 confirmados de la jornada correspondieron a la capital, donde se intensificó la pesquisa activa y de laboratorio, así como la aplicación de fármacos cubanos para elevar la inmunidad en grupos vulnerables de la población. El plan de medidas se iniciaba por el incremento de las pesquisas activas
según la estratificación que se hizo en los territorios. Se atendió además cómo se va a estar llegando a cada uno de esos territorios para lograr llegar a 2.440 muestras. Además de definir cómo se va a estar llegando a los territorios en la intervención de la población para poder por dosis suministrar el Prevengovid, el factor de transferencia y la biomodulina. Se analizaba además la población de las zonas de riesgo y se trajo la cifra de personas a atender. Artemisa no reportó casos en el día, pero mantiene las medidas de reforzamiento en Bauta y Playa Baracoa, al tiempo que concluye el estudio de las personas que viven en las zonas más afectadas de esas localidades. Se mantiene la cuarentena tanto en Baracoa como en Bauta, se están cumpliendo todas las medidas, están los puntos de control, se observa disciplina en la población, se sigue llevando a cada uno de los hogares, se está trabajando. Ya hoy, desde ayer, se entró en Baracoa para hacer el mismo proceso que se hizo en Bauta, para asegurar los servicios y evitar que las personas tengan que moverse de los hogares. El hecho de este cero no nos puede confiar, estamos llamando a la disciplina, a la vigilancia, hay que lograr que las personas se mantengan, que no haya incremento de contacto. Ciego de Ávila, Santi Espíritus y Cienfuegos llevan más de 2 meses sin nuevos positivos y en el caso de la Perla del Sur la cifra asciende a 91 días. El cumplimiento responsable de las medidas sanitarias les ha posibilitado mantener ese favorable comportamiento. Hoy un factor esencial que continúa la provincia trabajando en esta tercera fase para poder enfrentar la pandemia es la pesquisa activa que mantenemos en las comunidades. Estamos trabajando fuerte en todas las comunidades, buscando los casos y no esperando realmente que nos lleguen al hospital, sino detectándolos con anterioridad mediante esta pesquisa. Reiteramos además la necesidad de mantener las medidas sanitarias y el aislamiento físico, pues las circunstancias actuales y futuras hoy requieren de mucha disciplina y responsabilidad de nuestra población y de todos nosotros, evitando un rebrote de la enfermedad. Las 3 provincias continúan su andar exitoso por la tercera fase de la recuperación, al igual que otros territorios que, con disciplina y la cooperación de sus habitantes, han demostrado que es posible controlar la epidemia en la mayor de las Antillas. Héctor Martínez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. El director nacional de epidemiología del MINSAT, doctor Francisco Durán García, enfatizó en la importancia de la autodisciplina como elemento fundamental para no retroceder en lo alcanzado en el manejo y control de la COVID-19 en nuestro país. El doctor Durán mostró una gráfica que refleja el comportamiento de la pandemia en Cuba y se refirió al incremento de los casos luego de que el país lograra mejores estadísticas y control en casi la totalidad de las provincias, por lo que hizo un llamado enérgico y reflexivo a la población, especialmente de la capital y de Artemisa, donde las indisciplinas sociales están poniendo en riesgo los esfuerzos comunes a nivel de la nación. Nosotros tenemos que modificar este cuadro, porque cada piquito de eso que aparece ahí en el gráfico, y cada piquito de eso es una indisciplina, una violación, en lo cual también se están adoptando y se van a adoptar todavía medidas más estrictas, más enérgicas. Realmente, en algunos casos, yo no digo que sea la mayoría de la población, yo puedo decirle que en algunos casos no se hace, no se tiene en cuenta, no se respetan las medidas que están establecidas de restricción, no se tiene en cuenta que esta enfermedad mata. Muchas personas me preguntan, Durán, ¿y cuándo vamos a pasar para la fase 2 en La Habana? Porque la población tiene interés, quiere... No, es que lo que posiblemente pasemos sea para la fase 1. Si realmente, yo reitero, y creo que nos llamamos a contar, porque si aquí hay 12 provincias, 13 prácticamente, y el municipio especial Isla de la Juventud, que han logrado mantener un comportamiento estable, que han logrado que su curva no tenga el serrucho que hemos presentado hoy aquí. Si nosotros hemos logrado esto con los mismos cubanos, ¿por qué aquí en La Habana, por qué en algunos de los territorios
que han tenido un comportamiento inestable no se hace. El doctor Durán invitó una vez más a reflexionar sobre lo que Cuba está haciendo para garantizar la salud y la vida de sus ciudadanos, realidad que contrasta con lo que cada día ocurre en muchos países del orbe, y con convicción aseguró que no podemos permitir que las indisciplinas favorezcan un retroceso en lo alcanzado. Y realmente no creemos que nuestro pueblo sea tan indolente como para no cumplimentar lo que está establecido. Niurka Damaris, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y en este minuto damos lectura a la nota informativa número 1 sobre la tormenta tropical Isaías. De acuerdo con la información del Centro de Pronósticos del Instituto de Meteorología sobre la tormenta tropical Isaías y considerando su trayectoria y posible evolución durante las próximas horas, se espera un incremento gradual de las precipitaciones sobre la región oriental de nuestro país, las que se extenderán a la región central posteriormente. Asimismo, se producirán fuertes marejadas con ligeras inundaciones costeras en zonas bajas del litoral norte oriental, principalmente en la costa norte de Guantánamo. Teniendo en cuenta las características de este evento hidrometeorológico, se decidió establecer la fase informativa para las provincias de Guantánamo, Santiago de Cuba, Granma, Holguín, Las Tunas y Camagüey a partir de las 15 horas de hoy, 3 de la tarde. Los organismos estatales, instituciones sociales y entidades económicas de estas provincias deben cumplir las medidas previstas en sus respectivos planes de reducción del riesgo de desastres con racionalidad y prestar especial atención a las medidas establecidas en el plan de prevención y control del nuevo coronavirus. Los órganos de dirección de las provincias de la región central deben mantenerse informados. Se orienta a la población mantenerse atenta a las informaciones del Instituto de Meteorología y la Defensa Civil y cumplir disciplinadamente las medidas que se indiquen por las autoridades locales. Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil. ¿Estamos en el aire? Buenas. Repetidamente le digo buenas. Creo que no está mal todos los días que yo les traiga el noticiero, aunque sea 1 hora o 2 de atraso. Antes lo ponía en directo y tenía problemas con YouTube. Han tumbado bastantes canales por esto. Así que les pongo algo al principio y yo creo que así nos mantenemos conectados. Hoy quiero hablar una de las noticias malas que nos afecta a todos los cubanos es que el banco Havana International Bank, Havana, así, con V, Havana International Bank en Londres ha sido puesto en la lista negra de la OFA, del Tesoro de Estados Unidos, y habrá consecuencias porque es el único banco que tiene Cuba con capitales cubanos fuera del país. Tiene 400 sucursales en el mundo, pero la sede está en Londres y hasta allí llegó el brazo largo del Tesoro, de la OFA, y está en la lista negra. Así que eso lo dice todo porque precisamente ahora que Cuba, desde posiciones de izquierda, literalmente izquierda marxista, pues Cuba está dando pasos hacia el mercado, ¿no? Cuba, si viviéramos un mundo donde honestamente la única lucha que existiera fuera la lucha ideológica, pues Washington estuviera muy contento con los pasos que ha dado el país, Cuba, hacia la aceptación de la moneda estadounidense. O sea, ustedes saben que no son pocos los cubanos de izquierda, revolucionarios o amantes del igualitarismo que están preocupados por las tiendas en dólar, por la posible surgimiento de clases ya muy empoderadas dentro de Cuba, la posibilidad de que la desigualdad en vez de mejorar empeore. Bueno, ustedes saben que desde la izquierda no es una buena noticia que el dólar sea una moneda con tanto poder dentro de la isla, pero Washington, en vez de premiar ese acercamiento a la moneda suya, pues Washington increíblemente y paralelamente casi a las medidas de Cuba que son desde el punto de vista liberal muy de mercado, como la última inclinación del Estado jurídico en Cuba a aceptar, que ya es ley, la venta de bonos del Tesoro cubano. Hace unos días yo les dije que no estaría mal
que las grandes empresas en Cuba compartieran con los cubanos, que les sobra algún dólar, que compartieran el riesgo y el beneficio de su gestión empresarial. Pues ahora Cuba cada día nos anuncia noticias hacia el mercado. Ahora los cubanos pueden, con sus ahorros, pueden comprar, sobre todo los empresarios. Para empezar, son los empresarios los que van a poder comprar al principio bonos y luego le toca a los sujetos naturales, a la persona jurídica natural. Pues la venta de bonos es que los cubanos ahora podrán hacerse cargo junto con el Estado de la deuda pública. Esto es una buena noticia de mercado. Alguna gente, les advierto, como todo en la vida, tiene su lado bueno y su lado malo. La venta de bonos del Tesoro, todos los países venden bonos soberanos, tiene su lado malo, y es que a veces el gobierno, cuando logra recaudar dinero a través de la participación de los ciudadanos suyos como accionistas en esa deuda pública, pues lo que pasa a menudo es que el gobierno se relaja porque le entra un dinero fresco y descuida, digamos, otros mecanismos de recaudación como lo que corresponde al sistema fiscal, al sistema de los impuestos. O sea, si ahora todos los cubanos tuvieran mucho dinero y pusieran dinero en los bonos que va a vender, que va a poner al mercado y a la venta el Estado cubano, pues habría mucho dinero. Esto es hipotéticamente, si todos compráramos bonos del Tesoro, no haría falta ni siquiera cobrar impuestos en Cuba porque el Estado tuviera... Claro, eso nos hace pensar que también es posible que el Estado esté pasando una necesidad muy seria de falta de capitales y que ya por el producto de las peores sanciones que se están poniendo en práctica contra Cuba, más producto de la crisis de salud que provoca el coronavirus, o sea, es posible que Cuba, lo más probable, caballero, es que todos los negocios en Cuba están quebrados ahora y no hay entrada de dinero al Estado, al gobierno. No le está entrando dinero. Al sistema fiscal no le está entrando dinero a través de los impuestos. ¿Qué quiere decir esto? Que desde el punto de vista pragmático y a la hora de resolver problemas económicos, yo creo que es bienvenido lo que está haciendo el gobierno, a no ser que alguien tenga la mala voluntad de que todo se derrumbe, la gente pase necesidad, hambre. Pero si la gente quiere que a su país de origen le vaya bien, yo creo que debe aplaudir, aunque sean pasos hacia la derecha, ya les digo, la gente debe aplaudir que el gobierno cubano venda bonos, que los cubanos... Ojo, no hay que confundir esto porque en Cuba ahora, a partir de esta noticia, se generan varias estafas que corren paralelas, aprovechando el rumor que genera la venta de bonos, y los cubanos que no son expertos en la actividad especulativa, y no hablo de la especulación, ese defecto cultural que antes se le decía la lucidera. En Cuba se le dice a la gente que se luce, oye, se está especulando. No, estoy hablando de la especulación financiera. Cuba no tiene cero experiencia, las nuevas generaciones tienen cero experiencia y las viejas tampoco tienen mucha experiencia en el mercado de capitales. Solo en la industria, en el campo, pero la gente no sabía mucho de la bolsa. Pues esto no es la bolsa, pero es parecido porque la gente compra bonos del Tesoro de Cuba, o bonos soberanos, mejor dicho, y con el tiempo puede ganar intereses. Puede ganarle intereses a la deuda de su propio Estado. O sea, esto es totalmente capitalista. Es el mundo en que vivimos. Y lo asombroso es que paralelamente Cuba, en vez de ser premiada por estos pasos hacia el mercado, está siendo más acosada, más castigada. En vez de ser premiada, está siendo castigada. Y ahí está la prueba de que el Havana International Bank está en la lista negra. Hoy precisamente que se está hablando tanto de los bonos de soberanos en Cuba y de la posibilidad de la gente participar en el mercado financiero, vamos a decirle así. No tenemos palabras, son situaciones muy nuevas en la realidad cubana. También tenemos una noticia para ustedes, también mala, y es de que, mala en el sentido de que todo el que tenga buena voluntad para que a Cuba le vaya bien y se transforme y a través de reformas llegue a una situación de prosperidad, de inclusión, que puedan ser incluidos los grupos políticos disidentes, que haya un espacio legal para la oposición, todos esos sueños democráticos y pequeños burgueses, según los marxistas, pues son posibles si hay un ambiente de no guerra, si hay un ambiente antiparanoico, antipsicótico, y nadie desconfía tanto, y entonces se crea ese ambiente agradable y de seguridad para que la gente confíe de nuevo en la economía cubana. De nuevo, quiero decir, con relación a la época, vamos a decir, estable en que Cuba estaba vinculada al mundo socialista, y cuando alguien invertía en Cuba,
aunque se dicen que Cuba tenía problemas con las líneas de crédito, también tenía mucha estabilidad. Ya le digo que el cubano, aún en el mercado, por 5 pesos conseguía $1. Ustedes saben que después de la caída del mundo socialista, todo eso se vino abajo. Ahora Josh me está enseñando unas monedas que él tiene. Esta es de 1958. Aquí está Josh. Sí. Me está trayendo monedas 1958. Y Banco Nacional de Cuba. Bueno, esta moneda que tiene muy bonito el billete, dice que está garantizado íntegramente con el oro. Cambio extranjero. O sea, esto es del banco. Acá abajo dice American Bank Note Company. O sea, este Banco Nacional, aunque ya existía el Banco Nacional y fue empoderado con oro, el Estado cubano llegó a comprar oro en los últimos días del gobierno auténtico. Esto es una curiosidad. Una moneda. Este es el famoso peso cubano, que cuando un cubano trabajaba y le pagaban, a ver si se puede ver, donde dice Josh. ¿El año? No, donde abajo hay ven abajo del banco que dice American Bank Note Company. O sea, esto es un cheque, esto es una nota, un título de un banco americano. Ya ven ustedes la relación estrecha entre la banca norteamericana y la banca cubana, y por qué un obrero cubano podía ganar, cuando ganaba $40 en cualquier negocio, pues lo mismo le daban, Josh, $20 americanos que 20 pesos cubanos, que era prácticamente una moneda muy dura, una moneda que costaba mucho conseguir, no se conseguía fácil. Había que dar sangre, sudor y lágrimas. Sangre, sudor y lágrimas. Cada vez que ustedes vean una moneda fuerte, es una moneda que corresponde. ¿Cuál es este? Americano antique. Este es un americano también, dólar americano. Ah, mira, aquí tenemos pesos cubanos. Esto era cuando yo con esto me compraba unas cuantas pizzas, bolas de helado. Esta es una moneda de la Cuba vinculada al prodigio, a la Revolución Verde, cuando Cuba vendía las zafras a la Unión Soviética. Había una moneda fuerte, relativamente fuerte. Con este billete de a 10 pesos, pues usted en el mercado negro de Cuba compraba $2. $2, ¿verdad? Sí, a 5 pesos cada dólar. Con esto se compraban $2 en los años 80. ¿Viste, Josh? Este es el peso a 10 de Cuba, que por detrás tenía a Fidel Castro frente al pueblo, una multitud, ¿no? Yo creo que este es posterior, el de los 3 pesos. No, sí, este se usó, pero más. El más clásico también de la época soviética, que teníamos relación con el campo socialista, era este de 5 pesos. Curiosidades. Pero realmente el que me interesaba enseñar era el fuerte, el de los 20 pesos. El de los 20 pesos del banco que ya el Estado cubano había comprado varios millones de dólares en oro para poder sostener esta moneda. Era un banco nacional, pero siempre con una relación. Bueno, el Havana International Bank está en la lista negra. Tenemos en internet a Michael Kozak. Realmente se dice Kozak o Kozak. Michael Kozak es el subsecretario del hemisferio occidental y lleva varios días haciendo poniendo tweets muy agresivos contra el gobierno de Cuba, hablando de las confiscaciones, que no confíes en Cuba. O sea, se está creando un clima paralelo a las reformas que está haciendo Cuba en la economía, debido a la crisis y a todas las cosas que ustedes saben. Pues paralelamente no hay un apoyo, no se ve, a no ser que hayan conversaciones secretas, porque este señor, Michael Kozak, realmente tiene una larga historia de... Él es un experto en ciencias políticas y fue embajador en Cuba. O sea, fue un diplomático cuando Cuba no tenía embajada, sino una sesión de intereses desde el año 96, 97, 98, 99. Yo salí de Cuba en el 94, él no estaba. Él entra en el 96 y se va 3 años después. Estuvo ahí lidiando en Cuba y conversando con Cuba secretamente. Muchas veces los gobiernos, a través de sus diplomáticos y sus expertos en ciencias políticas, lidian con problemas que a veces ellos creen que están mejor
cuando están separados, cuando están guardados con discreción fuera de la opinión pública, hay cierto elitismo. Es inevitable cuando la gente estudia mucho y ven a los campesinos y los obreros y dicen, bueno, esos señoritos mejor los cuidamos y no les decimos todo. Entonces los gobiernos a veces hablan, y el gobierno de Cuba estuvo conversando con Michael Cosa en el año 96, cuando la Fundación Nacional Cubano-Americana empezó casi a tener una política exterior muy agresiva contra el gobierno de Cuba. Nadie sabe cómo fue posible, pero la Cuban American National Foundation fue acusada de tener relaciones con ataques terroristas en La Habana. Ustedes se recuerdan las bombas en los hoteles, que había un salvadoreño involucrado. Ese terrorismo fue denunciado por Cuba como cosa del brazo clandestino y violento de la Cuban American National Foundation, de la Fundación Nacional Cubana-Americana. Y este señor, Michael Cosa, fue a La Habana. Él estaba en La Habana realmente como cónsul en el 96, pero él tenía en su mansión, recibía continuamente. Por cierto, había una ceremonia sobre el Maine, sobre el barco aquel que explotó y que provocó la guerra hispanoamericana, y él estaba ahí y recibió para aquel evento a muchos diplomáticos norteamericanos. Y también él estuvo lidiando con el Ministerio del Interior, tuvo conversaciones con gente de la Seguridad del Estado sobre aquellos ataques terroristas. O sea, el hombre sabe lidiar, defiende los intereses de Estados Unidos, y es un hombre que sabe de ciencias políticas. O sea, es un hombre que posiblemente a estas alturas, y siendo ya un señor muy experimentado en política exterior, quizás no crea en nada. Así que él no nos va a dar señales. Quizás en estos mismos momentos el gobierno de los Estados Unidos está teniendo conversaciones con el gobierno cubano. Ustedes recuerdan cuando la normalización, que fuimos los últimos en enterar, ¿no? Ambos gobiernos se reunían en Canadá y usted y yo no sabíamos nada. Ahora es posible, a pesar de las apariencias, porque a veces dime de qué te jactas y te dará de qué careces. A veces la gente, para demostrar, para que no haya para que no se sepa la conversación secreta, pues alardea de otras cosas. Entonces este señor está muy agresivo en el Twitter. Esperemos que de verdad el gobierno cubano esté conversando algo con el gobierno de Donald Trump, o en el momento de Donald Trump, porque estas son ramas diferentes. La diplomacia es una cosa que no se deja sacudir por la transitoriedad de las administraciones de Estados Unidos. Michael Cosa estuvo involucrado cuando el gobierno de Carter, cuando el gobierno de Bush, en las cuestiones del Canal de Panamá, 36 horas antes de que los marines llegaran a Haití. Él estuvo en los años 90 también, conversando antes de que invadieran. El hombre aparece y a los 2 o 3 días puede haber una invasión. Es un hombre que primero trata diplomáticamente, políticamente, de arreglar la situación antes de que se produzcan cosas de mayor envergadura. Lleva días bastante agresivo en las redes. George, ¿tienes alguna foto ahí de las cosas que él dice de Cuba? Michael Cosa. Está hablando, sí, del ron, del tabaco. Está siendo muy ácido, muy agresivo en su propaganda personal. Ahí está. Comparador, ten cuidado. ¿Se escucha mi voz, George? En 1960 los compinches de Castro robaron todos los activos extranjeros en Cuba. Tomaron empresas, destruyeron granjas, saquearon negocios. Las empresas extranjeras que hacen negocios en Cuba hoy en día deben tener cuidado. Le han hecho antes y lo harán de nuevo. Lo han hecho antes y lo harán de nuevo. Comprador, ten cuidado. Mira, una propaganda visual muy realmente vulgar, ¿no? Un tabaco ahí fumado grande. Un hombre que sabe de ciencia política sabe lo que es propaganda visual, ¿no? ¿Tienes otra foto? De todos los... Esto lo haces. Él está Castro, mojito, parte 1. ¿Cómo hacer un mojito Castro? Pues el ron, dice entre paréntesis, robado. El azúcar, que es el segundo ingrediente, robado también, stolen. El limón, robado. Yo no sé a qué se refiere. El campus del limón confiscado en el 59, no sabía eso. Y el Club Soda y la menta no menciona que fueron robados. Entonces esto es propaganda diciéndoles a los inversionistas. Él está mandando un mensaje sutil, y hoy vamos a hablar también sobre los mensajes sutiles de la alta política, de la real política, de la cruda y dura política, que siempre se envían los poderosos señales así sutiles que nosotros no las entendemos totalmente, pero sabemos que hay algo en el ambiente. Hay otra foto, creo que había otra, ¿no? Ponla otra vez. ¿Es esta? El régimen de Castro ha envejecido mal. El ron de Cuba era legendario antes de que el régimen lo robara para financiar su represión. Me imagino que está hablando del Bacardí. Ahora cada botella vendida mantiene a la dictadura de Cuba en el poder por más tiempo. ¿Sigue disfrutando de ese mojito?
consume responsablemente, le está diciendo a los inversionistas, ten cuidado cuando tú lidias con la economía del gobierno de Cuba o del Estado cubano. Y bueno, está la posición clásica de Estados Unidos. No quiere un socialismo con tanta participación del Estado. Ya les dije a ustedes que en el mundo había 3 poderes, el keynesiano o el del socialismo capitalismo del Rin, que era el alemán, el proyecto alemán. El otro proyecto era el soviético, que ustedes lo conocen, o supieron, los cubanos sobre todo, más o menos. Y el otro, el anglosajón. El anglosajón no soporta la intervención del Estado, por lo tanto, Cuba, por un anglosajón, nunca será bien vista. Culturalmente hay una apatía hacia los modelos que tienen al Estado involucrado. Estados Unidos solo apoyó el involucramiento, cuando se involucran los Estados en el proyecto de los 4 grandes tigres de la Malasia, que son Singapur, Hong Kong, se me olvida ahora, Corea del Sur. Son 4, 5. Son unas economías asiáticas que Estados Unidos, por un problema geopolítico, sí le permitió que el Estado interviniera. Después se sumó, más o menos le dicen tigres pequeños, la Malasia. La Malasia hace poco, el primer ministro sacudido por escándalo de millones de dólares robados, porque cuando hay mucha participación del gobierno hay mucho dinero público a disposición del Estado y entonces viene la corrupción. Este subsecretario está muy agresivo. En 1980, yo quiero decirle a ustedes, cuando el Mariel, él hizo una lista de recomendaciones de cómo lidiar el gobierno cubano con los cubanos americanos de Miami, y le dio algunos puntos al gobierno, le sugirió, miren, yo creo que si ustedes quieren actuar enérgicamente, pues los cubanos se van a intimidar y van a respetar, pero los cubanos hasta ahora han visto que se roban los botes de Cuba y no pasa nada. Ellos están acostumbrados, a no ser que ustedes tengan la voluntad de demostrar lo contrario, ellos están acostumbrados y van a seguir llevándose los botes. Parece que había preocupación por la cantidad de botes que salió casi sin permiso de aquí, llegó a Cuba, recogió familia, la trajo para acá cuando el Mariel, y él estuvo haciendo señalamientos no muy favorables a los cubanos, por si alguien cree que es un incondicional salvador de los cubanos, no. Estaba muy preocupado con los balseros, con la gente del Mariel que venía en barco, y la verdad es que hay que seguir de cerca porque él es uno de los cuadros del Estado, uno de los cuadros del Estado profundo, quiero decir, subsecretario del hemisferio occidental. Estamos hablando de todo el mundo, la parte que Estados Unidos considera su patio prácticamente. Estos bonos del Tesoro eran una buena noticia, pero con la puesta en la lista negra del Banco Cubano en Inglaterra, imagínense ustedes que Inglaterra es parte de ese bloque anglosajón que les hablo, de esa facción del mundo anglosajón que tiene un poder y una alianza entre ellos muy cerrada, muy de club cerrado. Han oído hablar de los 5 ojos, o de los Five Eyes. Es una comunidad de inteligencia que comparte entre ellos y no con más nadie. O sea, Canadá, Estados Unidos, Nueva Zelanda, Inglaterra, Australia. Todos ellos comparten información, pero fuera de ello, esa información de inteligencia ya no se comparte. Ni siquiera Israel comparte completamente. No está dentro de los 5 ojos. Five Eyes se llama. Y yo también quería decirles a ustedes que hay que tener ojo. Y ahora vamos a hablar de los nuestros. Ya estuve hablando un poco de lo externo. Del banco ese, de los bonos que van a tener oportunidad. A los cubanos que les sobra el dinero de invertir y ser parte del problema, de la solución, no del problema, o sea, solucionar nuestros problemas entre nosotros, eso está muy bien, pero tenemos que hablar también de el aprovechamiento de la nueva derecha sustituta del exilio, la que está en Miami, de esta transición que está ocurriendo en Cuba, esta transición y estas medidas de emergencia económica que son producto, ustedes saben, de la crisis seria que enfrenta el mundo entero. Cada país lo va a solucionar a su manera y aquí queremos compartir con ustedes una sección donde el video que tiene Josh va a compartir con ustedes ahora. Van a ver cómo el youtuber o influencer, como ustedes le quieran llamar, Eliezer Ávila, coquetea con la posibilidad de un golpe de los militares en Cuba al gobierno. Un golpe militar es algo muy serio. Ustedes saben que Ubermato se pasó la vida entera a través de la onda corta, después que él sale de prisión, estuvo 20 años prisionero, se pasó toda su vida ya de exiliado, haciendo programas subversivos en los cuales continuamente Ubermato hacía llamamientos a través de la voz del CID.
esta es la voz del sí, decía Cuba independiente democrática, la voz del sí. Decía, y desde República Dominicana a veces transmitió, decía, ejército cubano, tú, empezaba a hablar de Maceo, de eso, empezaba a levantar cierto discurso militarista y nacionalista, mezclaba todo eso y les decía a los militares que se levantaran contra el gobierno. Se pasó la vida entera en esto y no pasó nada. El ejército cubano, que probablemente sí, los altos oficiales escuchaban estas cosas, simplemente nunca, ni siquiera se estremecían con estos llamamientos al golpe de Estado. Aquí vemos a Eliezer Ávila hoy abiertamente, no por radio, sino por las redes, porque el mundo ha cambiado, ya no tenemos esa guerra de la onda corta, shortwave, ahora es por internet. Pues Eliezer coquetea, dice él en el video que él no está incitando a nada, pero fíjense ustedes que en el video Eliezer dice, va a pasar esto, inevitablemente la crisis va a llevar a que el pueblo se tire para la calle, lo que se está esperando con mucho deseo desde la derecha extrema. Esta situación va a hacer que los militares respondan, va a haber una situación horrible, ustedes pueden evitarlo, adelántense, fíjense ustedes, él crea el escenario de confrontación pueblo-gobierno, entonces el ejército va a tener que decidir si va con el pueblo o con el gobierno. Por supuesto que los ejércitos del mundo entero siempre se deciden por el pueblo, y él coquetea con este juego de conflictos y presenta su proyecto, que es que los militares se adelanten y antes que suceda este escenario apocalíptico de confrontación gobierno-pueblo, pues él sugiere a los militares que se acerquen a Díaz-Canel y a Raúl Castro y lo presionen y le digan, mira, si ustedes quieren que yo lo proteja, pues esta es la cosa, cambien, ábrense. O sea, le está diciendo a los militares que se acerquen. Y esto es terrible, porque esto es un llamamiento a la violencia y al golpe de Estado abiertamente y al arresto de Raúl Castro y de Díaz-Canel por parte de oficiales rebeldes que quieran hacer un golpe de Estado. Eso es lo que está diciendo Eliezer es, yo como político en el exilio, lógico, esa representatividad, al que le haga caso a Eliezer está loco porque él no representa para nada, ni es la voz de Estados Unidos, ni es la voz del exilio. Pero él le dice a los militares, le está dando aliento para que puedan hacerlo a tiempo y de manera preventiva hagan una acción parecida a la que hicieron los comunistas en Rumanía contra el jefe de Estado, ¿ustedes se recuerdan? Y en esta situación el jefe de Estado fue ejecutado junto a su esposa por los militares y no se cayó el comunismo para nada. O sea, después sí fue, porque las protestas siguieron, pero en ese momento se coquetea con esto, la posibilidad de que militares y comunistas escojan a una persona, la ejecuten, la metan presa, la culpen de todo. La culpa de todo la tiene el tutí, lo acusen. Y como pasó en Rumanía en el año 89. Y este es el escenario feo que yo veo que está planteando de manera subversiva Eliezer Ávila. Pon el video para que la gente tenga una idea, Josh. ¿Ok? En esta patria que es de todos, como la quiso Martí, cubanos y hermanos, hombres y mujeres, unidos en el mismo ideal. Quieren dar como un golpe de Estado y están influenciando mucho en lo que eres tú, Otaola, que son los causantes que quieren como tumbar el sistema, el régimen. Yo no sé nada de golpe de Estado en Cuba, pero lo que sí me parece importante, y yo así lo creo porque sí tengo personas que son militares y que me dicen que la gente lo comenta en las unidades. Y yo creo que una de las cosas que podría pasar en Cuba es que los militares de rango medio, los más jóvenes, tomen el control del país. Si la cosa se sigue poniendo mal en Cuba, lo que va a hacer es una rebelión popular. Va a ver que entonces los militares se van a ver en la disyuntiva de ir contra el pueblo o ir contra Raúl y Díaz-Canel y los generales. Y mira, ellos son menos, definitivamente. Y además, sin los militares no tienen poder de ningún tipo. Entonces, antes de que esa situación se ponga así, sería, y yo no estoy incitando a nada, sería responsable incluso que las personas que tengan mandos en Cuba digan, oye, esto no puede continuar. Y sienten a Raúl, sienten a Díaz-Canel y digan, mira, a ustedes los protegemos nosotros. Si yo me aparto de aquí, ese barrio entra para acá y los borran de la faz de la tierra. Así que nosotros le estamos diciendo, si ustedes quieren que lo sigan protegiendo y que le protejamos los negocios, que qué sé yo, hasta ver qué pasa, suelten. Y ojalá que no haya
Ni un disparo. Bueno, si quieren comentar, yo creo que es digno de comentarios, no de burlas, sino de comentarios. Es que yo creo que es serio por... Yo les he dicho que cada palabra que uno dice, uno debe ser responsable de ella, y más si es un influencer. La gente dice que Eliezer es un influencer, pues quiere decir que influye a otras personas, y esto, la verdad, yo creo, miren, poniendo en perspectiva filosófica el escenario de crisis que estamos enfrentando mundial y nacional. Pensemos en Italia. En Italia, rapidito, porque somos latinos y a veces nos comportamos parecidos a los italianos, no completamente, pero somos mediterráneos también, o sea, vivimos entre tierras y agua aquí en el Caribe, se parece un poco al ambiente cultural. Allá tenemos a Gramsci en Italia, en la Italia de Mussolini, bueno, de la crisis después de la unificación de Italia, con los estados papales, todos los problemas que tenía la Italia, que llegó tarde a la unidad nacional, igual que Alemania. Y tenemos a Gramsci en la izquierda diciendo que la hegemonía ideológica, la hegemonía cultural era todo para que un Estado conservase el poder, conservase la unidad nacional. El Estado debería tener una lucha. Él le proponía a la izquierda que hiciera lo mismo de la derecha y planteaba como estructura, como metodología, mejor dicho, para llegar al poder y conservarlo, pues tener en cuenta siempre la hegemonía. O sea, el control en todos los niveles del pensamiento cultural e ideológico. Exacto. Al lado de Gramsci, a mí me gusta poner a Vilfredo Pareto. Vilfredo Pareto era un fascista, alguien de pensamiento fascista, pero él nace a mediados del siglo XIX y un italiano también, por eso me gusta hablar de él, porque es el otro lado, el lado conservador. Era un matemático, sabía bastante de economía sobre todo local, de localismo, de la economía de territorios pequeños, la economía local, la microeconomía. Y Vilfredo Pareto decía una cosa interesante. Él decía que la historia es un cementerio de aristocracias. ¿Qué es esto? Se refiere a aristocracias como la vanguardia de cada país o estado, la vanguardia intelectual, política, los de arriba, los que mandan, los más responsables, que todo el tiempo están surgiendo y luego que surgen y toman el poder con el entusiasmo de un león. Decía así, son leones cuando suben y se hacen aristocracias, se hacen los jefes, se hacen los dirigentes o la casta cuando ya está un poquito degenerada. Y esa élite que toma el poder en cualquier estado, Vilfredo Pareto, el fascista, decía que era como un león por la fuerza y el convencimiento. Tomaba con mucha energía el Estado, pero luego con los años se iban degenerando, se iban adquiriendo malas costumbres, aburguesando, se iban llenando de pesimismo. Esas castas iban debilitándose, iban siendo, el organismo político entero va envejeciendo, y esa casta que estaba dirigida por leones, esos leones pues veíamos que se convertían en zorros. Eso decía Pareto. Pareto decía que los leones con el tiempo envejecían, se volvían cínicos y terminaban siendo zorros. Y que entonces tendría que venir otra generación de leones. Y así él miraba la historia como que era un eterno cementerio de aquellos leones que morían, aquella cementerio de las aristocracias. Dice que era un ciclo, ¿no? Es curioso porque es verdad que el organismo político, si se envejece, se desmoraliza y se convierte en zorro cínico, corrupto. Ahí tenemos la generación del 30. Hasta Fulgencio Batista era un idealista como sargento humilde, de origen rural casi. Y Batista, junto a Grau San Martín y a toda aquella generación entera, ya fueran guardias o fueran estudiantes o profesores de la Universidad de La Habana, tenían tremendo idealismo. Y finalmente, con los años, hasta el propio Grau San Martín se convirtió en un cínico y en un corrupto, porque cuando las personas dejan de creer y envejecen y tienen frente a ellos la decadencia, el miedo a la enfermedad o a la muerte, muchas veces si ya no queda nada del espíritu, pues las personas se tiran para la parte de satisfacer ya lo que le queda, el placer de la carne, el placer del bolsillo, llenarlo de dinero. Y esa generación se depravó. Batista terminó siendo un envejecido corrupto,
y ya no era aquel joven revolucionario en el 30. Batista sí, yo creo que tuvo una etapa, incluso logra coquetear felizmente con las comunistas en Cuba, porque de alguna forma era un joven ingenuo y con los ideales de los años 30. Eso contagió a todo el mundo. Y con los años sí es posible que tenga razón el fascista Pareto, y los leones que conquistaron el Estado pues se vuelvan zorros, cínicos. Eso le puede pasar también al gobierno cubano. El organismo político cubano no está libre de estas leyes casi biológicas de los estados, de los organismos políticos que envejecen y entran en decadencia. Tenemos que tener en cuenta esto, porque esto es un momento de cambio. Mucha gente cree que el coronavirus nos va a obligar a tomar decisiones rápidas porque va a acelerar la velocidad de esos cambios. Bueno, vamos a ver qué nos dicen. Si quieren llamar por teléfono, aquí estamos. Hoy llegamos tarde y debemos terminar. No más de las 11 podemos estar aquí. Pan con Empeña dice, pero es que Edel habla solo panfleto. Edel está aquí y no aporta, sino que representa muy bien a los gusanos y por los que llaman así. Dice Edel, Cuba será libre, es inevitable, inventable. Los militares que se retiren contra la tiranía tendrá el perdón del pueblo. No, esto no es tan sencillo. Hasta ahora los militares nunca han dado señales. Eso lo estoy oyendo yo desde los años 80. Yo escuchaba cuando era joven, por onda corta, muchas emisoras. Había una emisora que se llamaba Radio Caimán, era ilegal, completamente pirata. Una emisora pirata, ni siquiera estaba permitida por gobierno alguno. Estaba La Voz del Sí, estaba la Voz de la Fundación, The Voice of the Cuban American National Foundation Station Radio. Estaba La Voz de las Américas, The Voices of America. Broadcasting from Washington, hablaban en español. Después llegó Radio Martín en el año 84. Radio Martín, la verdad, yo he criticado mucho a Radio Martín, pero nunca, como era una emisora federal, pues nunca se recomendó, como hacía la gente de Ubermato, sabotajes o terrorismo. Eso, la verdad que sí, yo escuché cosas horribles, y ya les digo, Ubermato siempre estaba llamando a los militares para que sucediera el famoso golpe de Estado, que nunca ocurrió. La verdad que el ejército de Cuba es un ejército que se deriva, ustedes saben, y no voy a meterle ninguna muela, se deriva de la Revolución Cubana. No la hizo el Partido Comunista. El Partido Comunista, pues creo que están llamando por radio, por teléfono, ¿no, Josh? El Partido Comunista fue aliado de Batista, de Machado. El Partido Comunista criticó el asalto al Moncada. El 26 de julio no era algo comunista, como asegura, por cierto, Michael Cossack, que también ha dicho cosas contra el 26 de julio. Creo que el mismo 26 de julio tuiteó y dijo que desde ese día el pueblo cubano, bueno, fue un ataque velado al movimiento, porque quieren acabar de raíz con toda la narrativa revolucionaria de Cuba. Y eso está mal, porque la verdad es que yo he hablado con muchos cubanos en la isla y fuera de la isla, y nuestra nación considera que, aunque tuvo defecto, la revolución fue algo imprescindible para el grado de injusticia que el carnicero de Batista había provocado en Cuba. Por eso me parece bien que ahí esté Eliezer Ávila representado. No sé si ustedes vieron al principio que Eliezer está hablando pueblo de Cuba y es la voz de Batista. Pues todas esas son las cosas que decía Batista. Ustedes saben que la demagogia... sí, pues sí, podemos recetar llamadas. Dice Roberto Rodríguez, la radio enemiga lo decía, yo las oía todas. Sí, me recomendaba el sabotaje. La Radio Caimán, ese todo el tiempo, creo que desde las Islas Caimán, yo no me acuerdo cómo se llamaba, creo que era Radio Caimán. Había muchas emisoras y todas hacían llamamientos al sabotaje. En esa época, en los campos de Cuba había muchos tractores y muchas máquinas y mucha tecnología del campo socialista. Cuba producía en su relación con el CAMI, y era otro enfoque el de la agricultura cubana. Era muy productiva, pero no estaba dirigida exclusivamente al consumo del cubano. Hoy en día es más variada, o llegó a ser más variada. Fíjate, ustedes ven las cosas interesantes. En el periodo especial se desarrollan los huertos en La Habana, sobre todo, muy importante. Los huertos son una experiencia tremenda y pueden salvarle la vida a cualquier pueblo, y más si es un pueblo que tiene tierra aceptable. Y hay mecanismos. Yo creo que Cuba aprendió a sobrevivir, y los huertos son unas experiencias. Yo pienso, qué sé yo, en el sitio de Stalingrado, donde tanta gente murió de hambre. Y lo que pasa es que el pueblo de nosotros, con un pueblo que le gusta bailar y ir a la playa, a veces se olvida que otros pueblos, bajo el invierno frío, han llorado por un cacho de pan mezclado con aserrín. Esas son cosas que nosotros no hemos vivido, gracias a Dios, pero debemos estar preparados y ser un pueblo un poco más maduro, y no tomar a la ligera los llamamientos al derramamiento de sangre, la rebelión. Buenas, ¿están abiertos el micrófono? ¿Alguien quiere hablar? ¿Aló?
Dice Argelio, yo soy un ex oficial de la FARC y créeme, con gusto voy a, como reservista nuevamente a defender la revolución. Así que lo siento, pero bienvenido a los cambios, pero con la revolución viva. Muy bien, Argelio. Nadie más cercano a la patria de todas partes que el militar. En los Estados Unidos, el más patriota siempre va a ser el militar, nunca va a ser el político. En todos los países, en la Unión Soviética, más traicionó, fíjense ustedes, al sistema político, la KGB soviética que el ejército. Hubo más rechazo a los cambios políticos en la Federación Rusa, incluso al final, ya cuando solo queda la Federación Rusa, hubo más rechazo de parte de los militares a ese nuevo mundo que de parte de la KGB. La KGB se había degradado, se había convertido en un grupo de gente con ideas muy relativistas. Quizás andaban por el mundo y se acostumbraron a vivir en Occidente, quién sabe. Pero los militares, es verdad que los militares son los que dan la vida por su tierra. Entonces provocar un choque militar, yo no creo que sea moralmente aceptable estos intentos de provocar violencia entre nosotros en Cuba. Adelante, amigo, hermano o curioso. Buenas noches, amigo. Edel, buenas noches. Edel, tienes poquito tiempo porque hoy estamos cogidos. Ya casi me voy, ¿oíste? A ver, escuchate, ¿estás de acuerdo con el ESER en que los militares deben de adelantarse a ese escenario supuesto de un choque con el pueblo y que deben tomar una medida contra el gobierno? Y se ponga más pragmática. A ver. O sea, el idealismo y la teoría va sumada con la práctica. Ellos tienen que llevar 61 años de solo idealismo y teoría. Okay. Que convierta, ellos hablan en realidad, para que el pueblo de Cuba sea libre. Y otra cosa más, a los militares en Cuba, si me escuchan, que se acaben de rebelar porque ustedes tienen... No, eso no. Edel, te vas. Fuera, córtame ahí, Edel, córtalo. Fuera, te fuiste, Edel, te fuiste, eso es ilegal. Ok, Edel, es ilegal, no puedes hacer llamamiento de los Estados Unidos a ninguna insurrección. Estás violando muchas leyes federales y estatales, ¿ok? No puedes hacer eso, Edel. ¿Ok? No lo vuelvas a hacer. Por aquí no lo vuelvas a hacer, no vas a entrar más. No vas a entrar más, Edel. ¿Cómo tú vas a hacer un llamamiento a que haya sangre entre nosotros? ¿Cómo tú vas a hacer un llamamiento? ¿Tú te crees que porque tú tienes arma y te pones una gorra de la CIA en la cabeza ya, eso te hace hombre? ¿Qué clase de testigo adventista al séptimo día dijiste que tú eres? Tú eres como esta gente aquí de las iglesias que va después a entrarle a tiros a los cubanos de la embajada. Oye, te he tolerado todos los días, por eso, ok, tomen nota los cubanos democráticos de verdad, los liberales, tomen nota los socialistas, los revolucionarios, tomen nota toda mi gente. A veces tú le das un chance a los cubanos que tienen posiciones de extrema derecha, pensando en que van a ser decentes, y te hacen un llamamiento a una guerra civil en Cuba. Este Edel está muy mal moralmente, muy mal. Adelante, si alguien quiere comentar sobre estos nuevos llamados a la violencia desde aquí de los Estados Unidos, muy cobarde. El que quiera hacer algo que lo haga y que no esté haciendo llamado a otro. Eso no es de hombre. Pero si ustedes dicen que los militares en Cuba tienen el poder, que van a rebelarse, eso no tiene lógica. Bueno, y lo que aquí no se le puede decir a nadie, ve y usa un arma contra el pueblo, o ve y usa un arma contra tu hermano militar, o ve y usa un arma contra el gobierno, contra el Estado y contra las partes legales. Hoy por hoy el contrato social en Cuba es legal. Cuba es un estado legal. Incluso Cuba tiene relaciones con los Estados Unidos. ¿Cómo a él se le ocurre hacer eso? Ya se pasó. No, yo tomo muy en serio y les digo, lo que hoy nos parece un juego, mañana nos va a parecer algo muy serio. Muy serio. Lo que pasa es que Edel no sabe de política. Edel sabe de panfleto y propaganda. Y llevamos muchos años en la bobería pensando que no pasa nada. Ahí viene el cuco. No pasa nada. Los americanos nunca van a ir a Cuba. Tenemos que tener un sentido moral ante todo. Y tenemos que tener espíritu. Y Edel, que dice que es cristiano, yo no sé qué tipo de cristiano. A ver, caballero. A ver. ¿Qué dicen los 10 mandamientos? No robarás. No matarás. No darás falso testimonio. Tendrás a Dios sobre todas las cosas.
amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahí está descrito hay varias formas de escribir los 10 mandamientos, pero siempre son muy clarito en esto. No robarás, no matarás. ¿Qué tipo de cristiano quiere una guerra para luego ir tranquilamente a la iglesia y decir, Dios mío, perdóname por mis pecados? Ellos creen que la sangre del otro derramada no vale. La sangre que se derrame, eso me salva a mí, me redime. ¿Quién ha dicho que la sangre derramada nos trae un mundo mejor? ¿Quién ha dicho eso? Porque después que se derrama sangre, yo he visto maldiciones sobre la tierra peores que las que los libertadores pensaban traer. Esos militares que se alcen serán perdonados, Cuba será libre. Tengo derecho a la censura, porque estás violando leyes. Y yo no sé si Edel sabe que hoy por hoy no hay una guerra. Él no puede incitar a la guerra. Eso le corresponde al gobierno de los Estados Unidos. Las milicias aquí no tienen autonomía para hacer política exterior. Y les recomiendo a todos los que de alguna forma duden de la legalidad de estas cosas que está haciendo Eliezer, de haciendo llamamientos. Eliezer no puede hacer esto tampoco. De verdad, Eliezer no puede estar haciendo llamamientos desde las redes sociales a los militares en Cuba. Esto es seriosísimo. ¿Qué se piensan? Estados Unidos es un estado que tiene relaciones en este momento no con Cuba, con muchos países que tienen relaciones con Cuba. Y estas cosas que yo denuncio son denuncias políticas, pero el estado tiene otros parámetros. Y ya les digo, quizás hasta estén conversando, quizás tienen canales de comunicación que él ni en el sueño más profundo puede imaginar. Trump 2020, fuego con los comunistas. Con fuego, ok, Freshwater, llama por aquí, no estés poniendo ahí, llama por aquí y explícame qué significa fuego con los comunistas. Si quieres llamar, Yaniria Cuba, que no escriba más. Sí, Yaniria, te refieres a Edel, lo sacamos de aquí, ustedes deciden, ustedes son el pueblo. Por radio ya fue cortado porque aquí no puede haber llamamiento a la muerte ni a la sangre. Los adventistas son una secta, sí, pero los adventistas, que yo sepa, no portan armas en Cuba. Los testigos y los adventistas en Cuba no van al servicio militar. Pero entonces aquí sí compran armas, a no ser que Edel, en vez de seguir al NG de Hawaii y a los adventistas, esté siguiendo a los primeros que ella copió, a los mormones. Y los mormones sí se matan entre ellos. A lo mejor es eso. A lo mejor Edel quiere tener armas e ir a Cuba en el nombre del mormonismo. No creo que de la iglesia adventista. Yo nunca he visto ningún. Yo conocí varios adventistas en Cuba. La gente más decente que yo conocí dentro del mundo de las sectas son los adventistas. Guardan sábado, no comen 4 cosas. Creo que no toman café, no beben bebidas alcohólicas, no portan armas, no van al servicio militar en Cuba, que es obligatorio. Violan la ley con tal de seguir un precepto. Entonces, él dice que él es adventista. Bueno, si hubiera algún adventista por aquí que lo denuncie moralmente, quiero decir. Fuera de él, José Randón Freshwater. La hija suya apoya la violencia de Black Lives Matter. Dice José Randol, a ver Randol, dime por qué tú dices que Yadira apoya la violencia. ¿Puedes venir por aquí por el micrófono? Caballero, por aquí se puede escribir lo que uno quiera, y más con un perfil falso. Eso no es muy viril, hay que dar la cara. No podemos decir que se fajen en Cuba y que haya violencia y guerra. No podemos apoyar a Otaola cuando dice que las cubanas son prostitutas y que los 11 millones están prostituidos y que Cuba es la chula. O sea, aquí se dicen horrores y ya es hora de que los hombres y las mujeres cubanas saquen la cara por su nación, por su orgullo. Porque esta lacra humana vamos a permitir que esté todo el tiempo o degradando nuestra dignidad nacional o tratando de incitar a una guerra que ellos no tienen el coraje de hacer. Saca esa miseria del chat. Freedom for Cuba, Trump 2020, futuro de USA por Cuba libre. Edel, vas a ser sacado de aquí del chat. No puedes estar haciendo llamamientos a la violencia. Fuera de él, ustedes dicen, si todos me piden que Edel salga también del chat, pues se va. Edel, ¿pero qué hiciste? Es que no se te puede dejar solo, ahora vas a tener que buscarte otro canal. Manuel López, nuestro maestro hace tiempo que debió haber sacado de él. No.
Es posible que Edel sea un provocador, que quiera hacer su propio canal de YouTube. Ya ven ustedes el mal ejemplo que han dado estos, que cada día son más extravagantes en sus llamamientos, en la promoción del odio y el rencor. Ellos saben lo que hacen. Ellos quieren subir los números, quieren hacer el show para que YouTube les dé dinero. Fíjense lo que están haciendo los nuevos sujetos de la extrema derecha, los que quieren heredar al exilio tradicional en eso del odio a Cuba. Aquel exilio tenía un motivo, hubo una lucha de clases. ¿Qué lucha de clases con qué clase se identifica Edel? Edel se está identificando con una clase a la cual no pertenece. Él no pertenece a los ricos, ni al fascismo, ni a los racistas. Edel es un cubanito que fue adventista, que estudió en Cuba, en la universidad, que fingió ser revolucionario para poder tener acceso a los estudios superiores, o al menos disimuló bastante, y luego se fue del país, dejó el adventismo y cogió y se dedicó a comprar armas y a soñar con que otros hagan una guerra sucia en Cuba. Eso está muy malo. Si crees en Dios, ya sabes, Dios mira tu corazón y tu conciencia. Sergio Espinosa, no piensan, no razonan, que salgan, se acuerdan con las dos manos y los dos pies. Yo, si hay llamada, ponla, si no, yo creo que ya son las 11, quedan 5 minutos. ¿No hay nadie llamando? Ok, es que Edel espantó a todo el mundo. O sea, el único que llama tenemos un problema, caballero, y es que las personas que tienen odio a veces están más motivadas que las personas que tienen amor y responsabilidad. ¿Por qué pasa esto? Yo creo que un día deberíamos hacer un programa, quizá un poco antropológico, un programa que se dedique a analizar la mente humana, el espíritu humano, y por qué razón cuando nos enojamos cogemos un cartel, una bandera o escribimos, y cuando tenemos una simpatía o tenemos una posición constructiva no nos mueve tanto la pasión. O sea, ¿qué pasa con eso? ¿Por qué Edel es el único que ha llamado hoy? A ver, ¿por qué Edel es el único que ha llamado hoy? ¿Por qué tuvo la motivación? Porque lo mueve el odio. Entonces, ¿a qué conclusión vamos a llegar? ¿Que el ser humano es malo? ¿Que el odio mueve más que el amor? Complicado, y a veces hay que esperar. Hay quien cree que el sujeto es más importante que el momento histórico. A ver quién saca la cara por Cuba. Buenas noches, señor Escobar. Buenas noches. ¿Quién habla? Mi nombre es Lester, soy un fiel seguidor suyo y de su hija Yadira Escobar. Déjame aprovechar para preguntarte, ¿alguna vez has oído hablar a incitar Yadira a la violencia? Me dicen aquí que Yadira incita a la violencia. Como para justificar a Edel, lo están haciendo. ¿Me escuchan? Me dicen en el chat, una persona me dice que Yadira, mi hija, sí ha incitado a la violencia, que no solo es Edel. Está cortando, parece. Bueno, entonces habla tú mejor, porque si no tenemos buena comunicación, habla todo lo que tú quieras. A ver, cuéntanos. Adelante. Sí, ya estoy escuchando. Estoy llamando porque este canal, este espacio que estamos creando, gracias a usted, no debemos permitir que venga nadie, ningún incitador, sí, porque la vida de cada cubano importa, sea de derecha, de extrema, de izquierda. Exacto. Y él solo piensa en los beneficios que puede traerle a un grupito o al beneficio que puede traerle a él una futura guerra, pensando que él va... Bueno, es de las personas que se quedaría atrás y no participaría para aprovecharse después de los frutos de los que lo hagan. Yeah. Pero no podemos permitir ese odio, que lo dejen para otros canales que ya se dedican a crear ese odio. Sí. En este caso, el trabajo que usted hace es admirable, porque a veces lo obligan a defender ideales que no son los suyos, pero es que no nos queda a veces más remedio cuando nos empujan a defender a nuestro pueblo, aunque a veces parece que estamos al lado del gobierno. Sí, está claro. Sí, para nada tiene que ver con el gobierno de Cuba. Es que estamos hablando que cuando hay una situación de guerra, las balas, hay gente que cree que las balas tienen nombre, ¿no? Porque el bloqueo lo que está haciendo es evitando que ese país mejore, porque el objetivo del bloqueo no es otro, que el pueblo esté irritado para que haya un levantamiento, haya una futura guerra civil y claro, ocurra todo lo que ocurre, el desastre que quieren para Cuba. Claro. Eso es todo lo que hay. Es muy simple, pero hay que salir al plazo porque tienen un discurso, elaboran un discurso
y engañan a muchos. Exactamente. Están engañando. Porque, mismo es, pero bueno, sí, porque se ponen a hablar de la libertad, se ponen a hablar de los derechos humanos, se ponen a hablar y se empiezan a apropiar de cosas que no son de ellos, porque la extrema derecha es la que viola los derechos humanos, y entonces se ponen a hablar de esa, porque ¿qué derecho humano más sagrado que el derecho a la vida? Y todos los días aquí se habla en contra del derecho a la vida del pueblo cubano. ¿Qué tipo de amor por la democracia o por la libertad puede ser ese? Desde posiciones de fuerza y de egoísmo y de sentimientos mezquinos. No, hay que salir al paso. Se pierde la señal. Sí, se está perdiendo la señal. Bueno. Sí, no, que estoy en estos momentos, me encuentro en la autopista manejando, pero bueno. Bueno. No era eso y siempre estoy apoyando sus canales. Y esperemos que las cosas sean mejor para toda la familia cubana, que es una sola. Una sola. Siempre esperemos lo mejor para nuestra familia cubana. No importa la religión, el pensar político. Solo lo que hace falta es la unidad entre nuestra gente. Exacto. Es posible que hay gente que no le gusta que la estrella cubana sea solitaria, ¿no? Y no la quieren solita, así, no la quieren independiente. Eso es lo que pasa. Seguiremos. La lucha que nos espera es grande, porque para unir a esta familia tan disfuncional va a ser difícil, pero siempre es mejor hacer algo que quedarse con las manos atadas. Sí, somos una familia bastante disfuncional, pero nos cogimos la Guerra Fría para nosotros solos. Pero vamos a salir de esta con moral, con principios morales. Creo que se gana. Estos son municiones que el enemigo no tiene. El enemigo no es la derecha, no es la izquierda. El enemigo es el que odia y destruye. José Martí lo dijo clarito: los que aman y construyen, los que odian y destruyen. Es muy simple. Bueno, se cayó la llamada, Josh, ¿verdad? Ahí sí hay otra llamada. Creo que ya son las 11. Oye, si Edel sigue diciendo malas palabras, va a tener que ser borrado del chat, George. Sácalo del chat ya. Edel no ha dado no dio un paso hacia adelante, dio 100 pasos hacia atrás. Acaba de hacer un llamamiento a que los cubanos se fajen unos contra otros. Parece que él cree que el ejército de Cuba no es cubano. Parece que él cree que los guardias no merecen vivir. Y después vino otro imbécil ahí y ha dicho que fuego con los comunistas. ¿Y quiénes son los comunistas? El vecino tuyo, porque el que vive en Cuba. Y además, si es que los comunistas se han mudado para Miami también. Entonces, eso sí se libran por haber traicionado. Cuando la gente más decente tiende a conservar los principios y no los muda tan fácilmente por su conveniencia. Eso va para ti también, José Randol. Bueno, la persona que habló mal de Yadira debe limpiar primero su conciencia. Es una patriota que se tiene que respetar. Yadira, mi hija, ha seguido su conciencia. Creo que las personas deben ser así, deben ser íntegras. Nunca decir lo que no creen y nunca creer en lo que otros le dicen que debe creer. Ser auténtico. Yadira es auténtica. Se crió a mi lado, se crió en una ciudad muy llena de odio, pero aún así ella supo ver la luz a través de esa barrera tan oscura. Y tiene sentimientos de amor, tiene un vínculo sentimental con su país de origen, el cual yo no debí romper. Cuando vi que Yadira tenía amor por su tierra, se lo cultivé. Además de eso, nuestra familia, la familia nacional y la familia de sangre. Yo creo que el que quiera a los cubanos no apoya ni sanciones del Estado, ni bloqueos de Otaola, ni golpes militares como quiere ahora Eliezer habla. Dice Eliezer que él no incita a eso, pero es que le está diciendo a los militares lo que tienen que hacer. Es que yo no sé si Eliezer sabe que desde la inmigración nosotros no podemos decirle al militar de otro país qué debe hacer. Los mandos de los militares, en primer lugar, son militares y luego civiles legítimamente calificados para eso dentro de un Estado, porque un Estado es una entidad legal hasta que no se demuestre lo contrario. Entonces, desde el exilio tú no puedes decirle a un militar lo que debe hacer, y menos aún ve y toma y arresta al gobierno. Y hay muchas formas disimuladas. Miren, el año pasado el Papa Francisco, que no es un papa de derecha ni nada de eso, pero le voy a decir una cosa que hizo el Papa Francisco para que ustedes vean cómo sutilmente se envían mensajes.
Así es en política. Nosotros los de abajo hablamos más directo y los demás abajo decimos más palabras, pero los que saben ciencias políticas, los que están relacionados con la enorme responsabilidad de dirigir entidades grandes, estatales o interestatales, tienen otras formas de mandar mensajes. Y a menudo se le dice guiños. Un guiño es cerrar un ojo, un guiño, una señal que el otro sabe captar. Código, descódigo. Y una de las señales que envió el Papa, sin hacer escándalo al principio, y de esto nos enteramos por un diario italiano, no recuerdo el nombre, de Bello, de Selle, no recuerdo el nombre exactamente, y en ese diario se publicó un resumen de una carta que el Papa Francisco le envió al presidente Maduro en Venezuela. Y fíjense ustedes la sutilidad de un guiño. ¿Un guiño a quién? ¿A Maduro? No. A sus oponentes, porque esta carta sería pública debido al diario. El Papa Francisco le dice: excelentísimo Nicolás Maduro, excelentísimo. Entonces tú dices, bueno, le está diciendo algo honorable, ¿no? Le está diciendo excelentísimo. No, le tenía que decir ¿qué cosa? Presidente. Y no le dijo presidente, le dijo excelentísimo. Y eso fue un guiño, un ojito cerrado a el impostor, Guaidó. Guaidó lo captó, debe haberlo captado. Y si no lo capta porque no tiene una formación en ciencias políticas, pues alguien que sí está formado en eso le dice: hey, el Papa te está apoyando. Eso fue un apoyo del Papa al golpismo en Venezuela. Sutil, nadie puede decir, porque el Papa no dijo yo apoyo el golpe de Estado, yo apoyo o yo le quito legitimidad a Maduro, pero en vez de decirle presidente a Maduro le dijo excelentísimo. Hay formas sutiles. Y Eliezer ha dicho, Eliezer dice, yo no estoy incitando a nada. Ya, ese es el mensaje subliminal. O sea, yo no estoy, ese hombre debe hacer esto y esto y esto. Yo no estoy incitando a nada, pero si tiene un arma debe usarla. Yo no estoy diciendo nada. Es que no basta que tú digas yo no estoy diciendo nada. Ya lo hiciste con 1000 formas, con 1000 canales de comunicación. Así se hace en el mundo donde no hay moral, en el mundo donde no hay espíritu. Mi recomendación, seamos activos, movidos, no por el cuerpo. El cuerpo lo único que lo mueve a uno es buscar dinero, dormir, descansar, tener hijos. Esos son los movimientos del cuerpo. Los movimientos de la mente también son complicados, porque la mente es un instrumento a menudo muy servil del cuerpo. La mente sirve obedientemente, fielmente a los deseos del cuerpo. La mente está ahí, es bastante neutra moralmente, y la mente, la inteligencia humana, le brinda a la persona un escenario, le pone sobre la mesa las herramientas para que esa persona logre su objetivo. Si nos guiamos por el cuerpo y la mente, todavía no hemos hecho nada, todavía no hemos superado a la bestia que razona. ¿Qué tenemos que hacer para superar la bestia que razona? En lo individual y en lo colectivo, sobre todo en tiempos de crisis, para no caer en la violencia política y en la crueldad y que después nos sintamos culpables. Pues lo que tenemos que hacer es guiarnos por el espíritu. Por eso yo recomiendo, más que un camino de ideología o de política que ya está gastado y desacreditado, yo recomiendo cultivar el espíritu, no la creencia religiosa. Eso es algo privado, que las personas crean en Dios a su manera, o que si quiere que no crean en Dios, pero que crean en el ser humano. Si tienen una espiritualidad y la suman a los demás, seremos salvos. Nos salvaremos porque habremos cultivado nuestra sensibilidad, y esa es la clave de la felicidad: servir a los demás, ser espirituales y apreciar las pequeñas cosas que la vida nos da, porque la vida se acaba. Entonces creo que ese es el consejo mío para todos, ponerle espiritualidad a la política para que nos sea útil en general a todos, a la colectividad, y no a una sola persona, y que nadie se aproveche de nosotros y de nuestras mentes. No basta el cuerpo, no basta la mente, hay que ponerle espíritu a las cosas. Bueno, amigos, hasta mañana. Hoy llegué tarde y dormir es importante, sobre todo con esta crisis de salud que nos está sacudiendo. Buenas noches. Súmate a nosotros, cubanos, súmate y seremos más fuertes, más eficaces en el propósito de restaurar el hogar nacional que tanto necesita nuestra sufrida familia cubana. Pero esto solo es posible sin odios ni rencores, como hermanos.
Súmate a nosotros, cubanos. Súmate y seremos más fuertes, más eficaces en el propósito de restaurar el hogar nacional que tanto necesita nuestra sufrida familia cubana. Pero esto solo es posible sin odios ni rencores, como hermanos. Súmate a nosotros, cubanos. Súmate y seremos más fuertes, más eficaces en el propósito de restaurar el hogar nacional que tanto necesita nuestra sufrida familia cubana. Pero esto solo es posible sin odios ni rencores, como hermanos.